Bueno, vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor para dar inicio a esta clase de estudio bíblico. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora, Padre Celestial, te presentamos todo el honor y toda la honra, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad, este privilegio de estar aquí en tu casa para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, de manera especial. Bendícenos en esta hora, Dios mío, Señor. Permite que podamos, Dios mío, Señor, estudiar tu palabra, Padre Celestial, aprender de tu palabra, Dios mío, Señor. Permite que podamos ser doctrinados, Dios mío, Señor, enseñados en tu palabra, Padre amado, Señor, para prepararnos, Dios mío, Señor, para todo lo que tú quieras hacer con nuestra vida, Padre Celestial. Bendice la vida de mis hermanas, de mis hermanos, Rey, bendice mi vida en esta hora, Señor. Permite que todos juntos podamos estudiar y aprender de tu palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús, yo te lo suplico, Señor, y te doy muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hoy el Señor. Pueden sentarse, Señor. Vamos con la ayuda del Señor, hermanos, a estudiar esta noche la lección 5. ¿Ven? La lección 5. ¿Sobre qué trata esta lección? Es una lección bien importante, amados hermanos, porque trata acerca de la salvación. Ese es el tema de esta lección, ¿cierto? La salvación. Entonces, comenzamos preguntando, ¿qué es la salvación? Hermana María Belén, cuando llega. Amén. ¿Qué es la salvación para usted, hermano Santiago? Es un cambio radical de todo el ámbito, corazón, espíritu y alma para con Dios, no volver atrás jamás. Amén. ¿Y qué dice la hermana? Que la salvación es quitar todos los malos de tu vida y volver a renacer con el poder de Dios. Amén. Muy bien. ¿Y ustedes creen que todo esto se hace porque uno puede hacerlo como ser humano o alguien en especial lo hace con cada uno de los seres humanos? Dios nos ayuda a cambiar y a cambiar. Dios. Amén. Cristo, dice el hermano Santiago. La hermana María Teresa dice: ¿quién se encarga de hacer esto en nosotros los creyentes? De movernos a llevar a tener esa salvación. El Espíritu Santo. Amén. Sí, así es, hermanos. La salvación del alma, hermanos, es una transformación que es efectuada en el alma y en la vida del creyente. ¿Sí? ¿Qué es una transformación? Es la salvación. Algo que se transforma, Algo que cambia por completo. algo que se transforma es algo que cambia de estado. ¿Ven? ¿Cuál es el estado nuestro antes de tener la salvación? De pecadores. El estado de maldad. ¿Ven? El estado de perversidad, el estado de estar sin Cristo, que lleva a hacer las cosas que hacíamos. ¿Ven? Pero a través de esta transformación que es efectuada en el alma y en la vida del creyente, entonces viene a suceder algo bien hermoso, que la Escritura lo describe como el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo, hermanos?
vida de maldad, de pecados, y nació un nuevo hombre en Cristo. Amén. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento usted lo puede encontrar aquí, si quieren anoten el texto. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Lo leen y lo estudian en sus casas. Pero este texto, amados hermanos, tiene aquí dos connotaciones de esta entrevista. Esto es una entrevista. ¿Ustedes saben lo que es una entrevista? ¿Cierto? Uno se presenta con un trabajo, uno se presenta para que le hagan una entrevista. La persona encargada de la parte de gestión humana, de recursos humanos, pues lógicamente le pregunta, le muestra o le dice pues para qué es el cargo, demuéstreme usted qué título tiene, qué experiencia tiene, etcétera, etcétera. Esto es una entrevista que le hace una persona religiosa al Señor Jesucristo. Persona religiosa se llama Nicodemo. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, los dos se encuentran, porque eso es lo que hace Nicodemo. Dice la Escritura ahí en el verso 2, este vino a Jesús de noche. ¿Amén? Vino, lo buscó. ¿Para qué? Para entrevistarse con él. Él quería entrevistar a Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Él quería saber muchas cosas acerca de este gran hombre, de este hombre perfecto. Porque Cristo es un hombre perfecto, sin pecado. Entonces dice aquí, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, ¿cierto? En medio de los judíos, hermanos, tengan en cuenta que los judíos a nadie le decían maestro. Solamente A nadie o a cualquier persona no le decían maestro, solamente le decían maestro a los rabinos. ¿Ven? Entonces, por eso es que él le dice rabí. ¿Ven? ¿Qué quiere decir maestro? ¿En qué me recuerdas? ¿Por qué? ¿En qué idioma quiere decir el rabí maestro? En hebreo. En el hebreo. El Señor Jesucristo ya lo habían visto ellos, ya lo habían oído. Ellos estaban ahí cerca, ¿cierto?, de todo lo que él estaba haciendo en medio del ministerio, y se dan cuenta que él, como el Hijo de Dios, él estaba aquí, estaba obrando milagros, estaba sanando, pero también estaba enseñando la palabra, estaba hablando la palabra, estaba también inclusive corrigiendo las sectas de error de la época, ¿cierto? Llámese fariseos, llámese saduceos, etc. Los estaba también corrigiendo. Escribas, etc. Entonces, él al ver este fenómeno, porque realmente llamaba la atención del Señor Jesucristo en medio de la multitud, él viene de noche a entrevistarse con él. ¿Ven? Nicodemo, posiblemente, dicen algunos eruditos, pertenecía a la clase de hombres que estaban o formaban parte del Sanedrín. El Sanedrín era el órgano principal de Israel, donde allí se elaboraban las leyes, ¿cierto? O sea, la parte jurídica, parte judicial, donde allí también se elaboraban las leyes religiosas, toda la ley, todo se disponía del Sanedrín, y la parte social, es decir, eran poderes públicos los que manejaban el Sanedrín. Entonces, Nicodemo formaba parte de una de esas personas. Es como era una persona importante, porque dice aquí la Escritura que era un principal entre los judíos. Cualquier persona, cualquier hombre no era principal en medio del pueblo judío. Entonces, como hablan de un principal, pues algunos le aluden ese cargo dentro
dice Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿De cuáles señales está hablando él? De los milagros que estaban viendo que el Señor Jesucristo se estaba realizando en medio del pueblo. ¿Amén? Entonces, ahí claramente él le dice, y nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál Dios? Hermano Santiago. ¿Cuál Dios? Repite por favor la pregunta. Estamos leyendo el versículo 2 del capítulo 3 de Juan. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál Dios? El Padre Jehová. El Padre, Dios Padre. Porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba en ese momento aquí en la tierra ejerciendo su ministerio. Entonces, aquí vemos nosotros claramente cómo habla esto Nicodemo y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, ahí es donde viene la expresión nuevo nacimiento. Que el que no naciere de nuevo no puede, y le da el primer verbo, no puede ver el reino de Dios. Le habla de ver. ¿Sí? El que no nazca de nuevo. Entonces Nicodemo le hace preguntas y sigue la entrevista, sigue el diálogo. Pero el Señor Jesucristo le dice en el verso 11, en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y esa agua, ustedes saben que es representativa de qué, es tipología de qué. El agua en la Biblia es tipología de la palabra de Dios. ¿Amén? Es tipología de la palabra. Entonces aquí lo que le está diciendo Nicodemo y el Señor Cristo a él es, de cierto te digo que el que no naciere de agua, porque se está hablando de un nuevo nacimiento, pero no un nuevo nacimiento de como si fuera, ¿cierto?, una persona, un ser humano, sino que está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Por términos espirituales, le está contestando. El Señor Jesucristo le está contestando esas preguntas que le hace Nicodemo, ¿cierto? Y él le dice aquí, y le expresa a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Pero cuando le habla del Espíritu, le está hablando también de quién? ¿Del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Muy bien. Ahí estamos bien. Entonces, sigue y le dice ya el segundo verbo que nosotros podemos encontrar aquí en medio de esta palabra. Primero le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero aquí, en el verso 5, ya le dice, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Amén? Primero le dice, no puede ver. Si no nace de nuevo, no puede ver. Ahora le dice, ¿cómo es ese nacimiento? Es a través del agua, que es la palabra, y a través del Espíritu Santo. ¿Para poder qué? Entrar. ¿Amén? El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que hace todo el proceso de regeneración completa en el corazón de nosotros los seres humanos, cuando nos entregamos nuestra vida en Cristo. ¿Amén? De eso se trata. Y aquí pues, lógicamente el Señor continúa explicándole y finalmente Él le dice claramente que es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios. ¿Amén? Le expresa a Nicodemo y le dice claramente que en el que Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Porque aquí le termina diciendo en el verso 15, para todo aquel que en Él cree, no se pierda,
mas tengan vida eterna. Si nosotros creemos, hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? Nosotros vamos a tener salvación y vida eterna. Pero la palabra creer debe ir acompañada de varios aspectos dentro de ese nuevo nacimiento. ¿Amén? Entonces, esa parte de creer debe ir acompañada, hablábamos en la clase pasada, ¿de qué? De arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Para usted arrepentirse, ¿qué necesita? Dejar todo, ¿Cómo? Sí, pero ¿qué necesita usted para arrepentirse delante de Dios? Sí, necesitamos una palabra clave en nuestra vida que se llama reconocer que soy un pecador. Reconocer. Yo necesito reconocer delante de Dios que soy un pecador. ¿Ven? ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de mí. Y después de ese reconocer, arrepentirme. Le he fallado a Dios. Cuando usted le falla a una persona, ¿usted qué hace? Deja así, no ha pasado nada. ¿Usted qué hace? Le pide perdón. Yo creo que sí. Se acerca, le pide perdón, dice, bueno, discúlpeme por haberla ofendido, por haberlo ofendido, por las palabras que le dije, etcétera, etcétera. Pero nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y eso es lo que realmente un creyente hace cuando reconoce en su corazón, en el fondo de su corazón, que le ha fallado a quién, al hombre, no, le ha fallado a Dios. Porque cuando el ser humano peca, le está fallando a Dios. Está fallando a Dios. Y como tú decías la otra vez, ellos creen que porque nadie los vio aquí, no pasa nada, pero no saben quién lo ve. Entonces ahí está lo que es el proceso de transformación que es descrito como un nuevo nacimiento, siendo engendrados por Dios y su palabra, siendo engendrados directamente por el Espíritu Santo y por la palabra. ¿Amén? Entonces, miremos estos textos, por favor. Juan 1.13 y otra persona que me haga el favor y lea 1 Pedro 1.23. Juan 1.13 y 1 Pedro 1.23. Juan 1.13 está ahí detrás, en la parte de atrás. ¿Qué dice? Juan 1.13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento, amados hermanos, es ser engendrados espiritualmente de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y sobre eso es que está hablando aquí la Escritura a través del apóstol Juan. Y dice claramente en este versículo 13, los cuales no son engendrados, no son nacidos, ¿cierto? Lo que está diciendo, de sangre ni de voluntad de carne. Cuando un ser humano se concibe, es por voluntad de otro ser humano, por su pareja, de otro ser humano por su pareja, del matrimonio, toman la decisión de concebir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace. Y es concebida esa criatura, ese hijo o esa hija, por voluntad de que de la carne, porque interviene la carne lógicamente, los dos cuerpos se unen en una sola carne, y también por voluntad de qué? De los dos personas. Esa es la manera como se concibe un hijo en una pareja de matrimonio. Amén. Aquí está hablando el Señor y le está diciendo a ellos, no son engendrados de esa manera. Al nacer de nuevo, no es ser engendrado de esa manera. ¿Sí? No tiene que intervenir sangre, no tiene que intervenir voluntad de hombre. No, aquí es Dios directamente le dice la palabra al creyente, sino de Dios, engendrados de Dios. Primera de Pedro 1.23, ¿lo encontramos? Primera de Pedro 1.23.
siendo renacidos no simiente corruptible, sino incorruptible, como la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Eso es hecho una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Atención. Sí. Le doy la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si alguno está en Cristo, todas las cosas son nuevas. Estar en Cristo es eso, es nacer de nuevo. Sentirlo realmente que hubo alguien que entró al corazón nuestro, hizo algo con nuestra vida espiritual, y ese alguien se llama el Espíritu Santo. Él es el que a nosotros nos regenera, Él es el que a nosotros permite, a través de esa bendición que nos da Dios, de entrar a nuestra vida, de apartar del pecado y de toda maldad. ¿Amén? Entonces seguimos. Efesios 2:15, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? Abriendo en su carne la enemistad de la ley del mandamiento expresado en la ordenanza, para que el exigismo de los dos, solo un nuevo hombre y haciendo la paz. Amén. Gloria a Dios. Vamos bien. Ahora vamos a mirar, amados hermanos, los requisitos para la salvación. Los requisitos para la salvación. ¿La salvación tiene unos requisitos? Claro que sí. Nosotros no podemos decir que somos algo si todavía la persona está inmersa en sus pecados, si no ha habido ningún cambio, si no ha habido una transformación, si no ha habido un nuevo nacimiento a través del corazón, a través de nuestra vida, ¿cierto? De nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí en la Escritura? Requisitos para la salvación. ¿Sí? Entonces dice aquí, hay que tener fe en la palabra de Dios. ¿Qué es tener fe en la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué es tener fe en la palabra de Dios? Creer en esto, en lo que les digo. Creer en lo que nosotros leemos en esta palabra. Eso significa tener fe. ¿Sí? Pero, ¿cómo sabemos que la palabra no se cambia según nosotros? Amén. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que las Escrituras se conservan tal y como fueron escritas en el idioma original. ¿Ven? Cuando usted empieza a analizar las diferentes versiones y empieza usted a estudiar cómo se escribió la palabra y cómo desde el momento en que se escribió hasta nuestros días se conserva, es porque realmente Dios ha hecho un milagro con este libro que se llama la Biblia. Si ese milagro no fuera así, este libro no sería verdad en todo lo que está escrito, ¿correcto? Pero ¿cómo se da usted cuenta? Porque la pregunta es muy interesante, hermana, ¿cómo se da usted cuenta que la Biblia no ha cambiado? Porque si usted la lee, como la leían los hombres y las mujeres de hace más de 2000 años, ella, la palabra, sigue cambiando y sigue transformando al ser humano. Si esa palabra que está escrita en la Biblia no fuese verdad o no fuese igual a la palabra original que vino del hebreo, todo el Antiguo Testamento, y luego del griego, todo el Nuevo Testamento, entonces usted leería esta palabra, esta Biblia, y sería igual que leer usted cualquier revista o cualquier libro. Ese es el reto que nos hace Dios a usted y a mí, y a todos los seres humanos, que dicen, no, es que la letra aguanta todo, es que el papel aguanta todo,
es que el libro aguanta todo, es que la Biblia aguanta todo. Eso me han dicho a mí. No se aguanta todo. Lo reto a que lea la palabra. ¿Por qué a la gente no le gusta leer la Biblia? Porque expresa la palabra de Dios. Es lo que Dios le quiere decir a usted, es lo que Dios me quiere decir a mí. Y nos lo dice directamente Él a través de lo que dejó escrito aquí. Porque la palabra de Dios es eso, es vida. Cuando usted la empieza a leer, Dios, ¿qué hace? Usted se lo permite, Él le quita algo que se llama velo espiritual de su corazón. Y usted empieza a entender lo que está leyendo. Y hermano, usted se da cuenta del estado miserable de pecador que tiene. ¿Ven? Eso me pasó a mí cuando yo leí la palabra por primera vez. Es por dos, totalmente cierto. Me la leyeron, yo nunca la había leído. Y fue mi hermano, el menor, el niño de la casa. Y se sentó conmigo, me dijo, venga, leer. Cuando ya empecé a leerla, yo, todo esto dice la Biblia. Y él me decía, sí, eso dice la Biblia. Y a mí me sorprendió. Pero a mí también me empezó el Espíritu Santo a rearguir. Es decir, a hacerme ver dentro de mí que no era yo como ser humano agradable a Dios. ¿Y por qué el ser humano no es agradable a Dios? Por el pecado que comete a diario. Porque la persona que está sin Cristo peca todos los días, a cualquier hora del día. Y cree que es normal. Y eso lo ve así como algo normal. Es algo normal. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos. Fe en la palabra de Dios, Juan 1, 11 al 13, ¿cierto? Sí. Ya lo leímos. Sí. ¿Sí? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere esta escritura cuando dice los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Se refiere, hermanos, al pueblo de Israel. Se refiere al pueblo de Israel. A los suyos vino. Cristo vino a los suyos, vino al pueblo de Israel, porque Cristo es israelita. La salvación viene de Israel. Él nació allá, nació en Belén, se crió en Nazaret y finalmente murió en Jerusalén. Esa es la vida de nuestro hermano Jesucristo. Esa es la vida de Él. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos, hermanos, vemos nosotros aquí claramente cómo, ¿cierto? El Señor nos muestra aquí a nosotros que hay que tener fe en la palabra de Dios. Y aquí nos señala claramente la escritura, hermanos, que hay otra parte que debemos tener en cuenta, que dice, mas a todos los que le recibieron. Oiga, y presta atención en este versículo, por favor, que estamos leyendo. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Dónde se recibe al Señor Jesucristo? En el corazón. Hay que entrar, hay que permitirle a Dios que entre al corazón. Dios, el ser humano que le permite entrar al corazón, Dios lo hace. Dios lo hace. Pero el ser humano que no le permite entrar al corazón, Dios lo deja quietico. Porque no obliga a nadie. No obliga a nadie. Entonces, aquí claramente dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es necesario creer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Correcto? Creer en su nombre, ¿qué es? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Creer en
que solo a través de Él el ser humano puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Eso es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es entender que solamente Él fue el único que murió en la cruz del Calvario. Realizó una obra redentora muy grande. ¿De qué estamos hablando cuando decimos obra redentora, amados hermanos? ¿Lo vimos la vez pasada? ¿Se acuerdan? ¿De qué hablamos? ¿O qué expresamos cuando decimos la obra redentora de Cristo? Cristo nació. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir? Sí. Cristo nació. Cristo murió. ¿Murió por qué? Por capricho por decir, no, yo soy el único que puede hacerlo. No. Él lo hizo por voluntad del Padre. Él dice, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Entonces Cristo murió. Él nació, pero también murió. Y después de que murió, se quedó ahí en el sepulcro. No, Él resucitó a los 3 días, dice la Escritura, al tercer día resucitó. Amén. Y yo les decía también, ¿y cómo confirmamos que Jesucristo resucitó? ¿Usted cómo comprueba que Jesucristo resucitó? Yo les di texto, creo que 1 o 2 textos les di. ¿Cuáles textos les di? ¿Con qué textos usted puede demostrarle a las personas que le pregunten? Si le dicen, Cristo resucitó, ¿y dónde dice eso la Biblia? Mariano. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 15. De hecho, ¿cuánto fue que duró aquí en la tierra después de que resucitó? Versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Podemos leerlos. 1 Corintios, capítulo 4. Amén. Ese es un texto. Hay muchos, pero básicamente les enseño estos 2 para que los graben, los anoten y los tengan ahí. Y Hechos, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice? Aquí hablamos de que Cristo resucitó y se presentó a más de ¿cuántos? A más de 500 personas. Pero ¿qué dice Hechos, capítulo 1, versículo 3? Capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? A quienes sabían después de haber padecido sacerdocio con muchas pruebas Indubitables, ¿cierto? Sí. apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Cristo resucitó, lo vieron más de 500 personas y estuvo aquí en la tierra caminando más de 40 días, o sea, más de un mes y 10 días. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces no podemos dudar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está parte de la base y el fundamento de nuestra ¿qué? De nuestra salvación y de nuestra creencia. ¿Creemos que Jesús resucitó? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo enseña. ¿Amén? Y después de que resucitó, dice la Escritura que ascendió al cielo. Jesucristo se despidió y ascendió al cielo. ¿Y en dónde está Jesucristo en este momento? Está en el cielo a la diestra de Dios Padre, dice la Biblia. ¿Amén? Entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros y creer en lo que dice la Biblia, fe en la palabra de Dios. Si yo creo en la Biblia, sí, hermano. Jesús murió en la cruz. El Hijo de Dios, Jesucristo, murió en la cruz. ¿Sí? Para salvarnos a nosotros. Amén. Pero no fue en realidad la humanidad y los reyes los que lo mandaron a matar. Bueno, las iglesias lo mandaron a matar. Sí, es correcto. Ese era el propósito de Dios con ellos. El ser humano pecó aquí en el huerto de Adán.
Génesis capítulo 3, versículo 15. Tenía que venir la promesa de que de un salvador para el mundo. Dios no se quedó quieto, a Dios no se le agotan los recursos. Entonces, Dios Padre tomó la decisión de enviar a su Hijo, a Jesucristo. Y así lo hicieron. Lo envió. Y vino Cristo. Y nació del vientre de una mujer, María. ¿Ven? Vino Dios, el Espíritu Santo, y dice la Escritura, cogió a María, se posó sobre María. Y María quedó embarazada. Y tuvo a Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre. Porque Jesucristo, por la palabra, podemos ver que posee esas dos, aleluya, formas de manifestarse. Una humana y otra divina. La humana porque es el Hijo del Hombre, porque como Hijo de Dios tenía que venir humanamente para que lo pudiéramos ver y para poder morir, para hacer el sacrificio. Amén. El sacrificio tenía que ser con un ser humano. ¿Y qué más ser humano que el Hijo de Dios? Pero la parte divina, porque él, a pesar de que dejó su trono de gloria en el cielo, se despojó de su gloria, fue lo único que se despojó. Él seguía siendo Dios acá en la tierra, el Señor Jesucristo. ¿Ven? Y él también tenía su parte divina. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso dice que Él es el Cordero de Dios. Amén. Eso es lo que hace Dios Padre por medio de su Hijo. Entonces, por eso todo esto lo encontramos aquí en la palabra. Amén. Y lo creemos, porque así está escrito en la palabra. Pero también dice aquí que otro requisito, amados hermanos, para nosotros tener la salvación, para nosotros estar claros de que hemos alcanzado la salvación y la vida eterna, es tener fe en la sangre de Cristo. Tener fe en la sangre de Cristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 20, versículo 28, por favor? ¿Qué dice? Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice? Capítulo 20, versículo 28. Amén. Esa sangre es la sangre que derramó el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario cuando fue crucificado. Él derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Usted entiende eso? Completamente el cuerpo humano de Cristo derramó toda su sangre hasta la última gota. ¿Y cómo usted comprueba eso? Por la palabra. Vaya al libro de Juan. Cuando aquel soldado, dice la Escritura, tomó una lanza. Estamos ahí. ¿Y qué hizo este soldado? Dice la Escritura que este soldado tomó la lanza y realizó algo con el costado de nuestro Señor Jesucristo. Este es el costado del que está hablando la Escritura. Y dice que el costado fue traspasado. Amén. ¿Con qué fue traspasado? Es lo que dice la Escritura. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, es decir, a los dos ladrones, ¿cierto? Porque esa es la costumbre. Las personas que morían crucificadas, si no se morían ahí crucificados, entonces ellos les partían las rodillas para que todo el peso del cuerpo se descargara sin tener los pies firmes y ellos murieran asfixiados. Esa es la manera como se realizaba, ¿cierto? Era tremendo. Después de que ellos se daban cuenta que no morían por la crucifixión. Y dice aquí, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las
piernas. ¿Qué hicieron? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante que salió, sangre y agua. Cuando se lee en la Biblia que le salió sangre y agua, significa que él completamente ya había derramado toda su sangre. Agua, sangre, era lo único que le quedaba. Ya había derramado toda su sangre. Sí, pregunta. ¿Jesucristo alguna vez dudó de que era el Hijo de Dios? ¿Jesucristo qué? ¿Alguna vez dudó que era Hijo de Dios o dudó de él mismo? No, porque Él es Dios. Dios no puede dudar de sí mismo. ¿Ve? Es como usted, se llama Mariano. Entonces yo le pregunto, ¿usted duda de que se llama Mariano? No, porque usted se llama Mariano. ¿Cierto que sí? Ese es su nombre. Usted no duda de sí mismo. No, yo me llamo Mariano. Él no puede dudar porque Cristo es Dios. Y Dios no puede dudar de sí mismo. ¿Amén? Él es Dios. Él es Dios. No puede dudar de Dios da testimonio, su testimonio es verdadero. Esa es la manera como nosotros lo leemos aquí en la Escritura. ¿Cierto? Podemos leer otro texto. Leamos otro texto aquí, hermanos. Romanos 3:25 y Romanos 5:9. Podemos leer Romanos 3:25. Romanos 3:25 y Romanos 5:9. Y hay otro texto bien hermoso en Efesios 1:7. Romanos 3:25. Romanos 3:25 y 5:9. Romanos 3:25 dice. 3:25 y 1:9. 3:25 dice. 5:9. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él era el único hombre, era el único ser humano propicio para colocar como cordero ahí en la cruz del Calvario. Era el único ser humano que cumplía, hermanos. Ningún ser humano sobre esta tierra podía cumplir el mismo papel de nuestro Señor Jesucristo para matarlo en la cruz y crucificar. Ningún ser humano, ¿por qué? Jesucristo era el único que de su nacimiento era puro. Perfecto. Cristo es el hombre perfecto, hermano perfecto. Él es el único hombre sin pecado, dice la Escritura. Le sucedieron muchas cosas, sí, pero sin pecado. Jesucristo no pecó. ¿Y por qué no pecó Jesucristo? Por ser Dios. Dios no puede pecar. Él tiene una cualidad que se llama impecabilidad. Dios no puede pecar. ¿Amén? Pero Jesucristo no pecó. Y el 5:9. Está bien. Entonces, miren, hermanos, de qué manera nosotros el 5:9, sí, lo podemos leer. 5:9, claro, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por el seremos salvos de la ira. Amén. ¿Y de la ira de quién? De la ira de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Por qué en su sangre somos justificados, hermanos? Porque la sangre de Jesucristo es la única que puede limpiar todos mis pecados. Yo creo en Cristo. Sí. ¿Usted cree que Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario? Sí. Entonces, ¿usted cree que la sangre de Cristo puede limpiar todos sus pecados? Sí, Amén. Totalmente. Es la única sangre que puede limpiarme a mí todo mi pecado, que me limpió todos mis pecados. Amén. Y miremos Efesios 1:7. Ese era el otro texto que quería yo que leyéramos, que es muy bonito con respecto a fe en la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, amén, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redención por su sangre. Para que nosotros tengamos redención y vida eterna, es porque realmente fuimos limpiados de todos nuestros pecados.
pecado. ¿Ven? La única manera, estar seguros de que como tenemos fe en la sangre de Cristo, esa sangre nos limpia a nosotros todos nuestros pecados. Y hay otro requisito, el último, arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento del pecado. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Quién sabe qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Sí? Mirar atrás y ver todo lo malo que hace. ¿Sí? ¿Qué más significa arrepentimiento? Es sentir ese dolor de que le fallamos a Dios y por medio de eso no saber que no se puede volver a comer. Amén. Arrepentimiento es dolor, es dolerse el ser humano por haberle fallado a Dios, por haber cometido el pecado contra Dios. Arrepentimiento es tristeza, es entristecerse por haber cometido pecado y haberle fallado a Dios. Eso significa arrepentimiento. ¿Ven? Por eso nosotros necesitamos ver verdaderamente un arrepentimiento dentro de nuestras vidas. Ofendimos a Dios, necesitamos arrepentirnos. Porque el mundo no profesa a Dios. Porque la mayoría del mundo no profesa a Dios. Se arrepiente. Porque no quieren arrepentirse, porque no quieren reconocer que son pecadores delante de Dios. El mundo no quiere reconocer que Dios existe, el mundo no quiere reconocer que Dios puede perdonar los pecados, el mundo no quiere reconocer absolutamente nada de lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo dice, no necesitamos un Salvador, no necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? Y usted le pregunta a la persona, ¿usted necesita salvación y vida eterna? No, porque yo no soy pecador. Yo ayudo, alguien me pide de comer, yo le doy de comer, alguien me pide un vestido, yo le lo regalo, alguien no tiene calzado, yo le regalo un par de zapatos. Eso es salvación. No, eso son obras. Las obras se realizan después de que somos salvos. Las obras no se necesitan para ser salvos. Se hacen es como testimonio de que somos salvos, de que somos salvos. Porque las obras de salvación. ¿Ven? Por eso Santiago dice, Santiago apóstol dice, porque la fe sin obras es que es muerta. Usted tiene fe, de cada parte dice, pero actúe, haga algo. ¿Ven? Y eso sentimos los seres humanos. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos algo. Porque nosotros oramos por las almas perdidas. ¿Cierto? Eso es hacer algo. Cuando oye uno que el mundo ora por mí, nadie ora por mí, pero el creyente sí ora por mí. ¿Ven? El mundo fuera lleno de pecado, no ora por nosotros, pero nosotros acá dentro de la iglesia sí oramos por el mundo perdido, para que Dios nos ayude. ¿Sí? Eso es. Entonces, ahí está. Arrepentimiento del pecado. Leímos en Lucas capítulo 3, versículo 8, ¿cierto? Lucas 3. ¿Qué dice? 3, versículo 8. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham, padre, que os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí el Juan el Bautista, ¿cierto? Le está diciendo a la gente, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque de eso se trata. ¿Usted se arrepintió? Sí, pero es que se vea realmente que usted se arrepintió. O sea, no se quiere lo mismo, ¿cierto? Eso es arrepentimiento. ¿Qué más podemos decir? Leamos Lucas 24:47. Lucas
ahí mismo en Lucas 24, versículo 47. Lo tengo. Lucas 24, 47. ¿Sí? ¿Qué dice? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Eso es lo que le está diciendo aquí. El Señor Jesucristo, cuando se aparece a todos los discípulos después de haber resucitado, se les apareció y les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En el verso 46 está eso. Y luego en el 47 les dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hay que hablar de arrepentimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario que el mundo sepa que necesita y debe arrepentirse si realmente quiere alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque sin arrepentimiento no hay absolutamente nada. Nada. Una persona sin arrepentimiento es como, aleluya, una persona que está llena de pecado y más sin embargo está convencida de que va para el cielo. ¿De dónde tiene esa convicción? Yo voy para el cielo. ¿Sí? Y así llena de pecado como esta, sí, yo voy para el cielo. Eso cree él o eso cree ella. Pero Dios tiene otro concepto de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Dios nos conoce, Dios conoce el corazón de todos los seres humanos, de nosotros los seres humanos. Entonces, eso es lo que podemos ver. Primera de Juan 1:7. Estamos hablando de arrepentimiento del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Juan. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Quién limpia todos nuestros pecados? La sangre de Cristo. Eso lo dice la Biblia. Amén. Nos limpia de todo pecado. Pero también miremos un tercer punto acerca de la salvación. Y es que la salvación, amados hermanos, es únicamente por Jesucristo. Amén. Hay muchas personas, hay muchas deidades, hay muchos dioses en todo el mundo. Hay millones de dioses en todo el mundo. Millones de dioses que ellos, como el ser humano, declara que creyendo en ellos van a ir a una eternidad con Dios. Y eso es verdad, absolutamente falso. Porque ningún Dios de los que adora el hombre en el mundo le va a dar salvación y vida eterna. ¿Y por qué no le puede dar salvación y vida eterna al hombre? Todos esos dioses que les menciono yo, todas esas deidades que hay en el mundo. Sí, pregunto. Pero entonces lo que son de otras religiones y no tienen conocimiento de eso, por ejemplo los budas, entonces ellos al no tener el conocimiento de la palabra no pueden ser salvos. No, porque ellos están creyendo en quién. Es una religión y es una secta. Se llama el budismo. El que practica el budismo, ¿en quién cree? En Jesucristo. No, cree en Buda. Y para él Buda es su salvador. Pero la Biblia me enseña que la salvación no es por medio de Buda. ¿Es por medio de quién? De Cristo. Hermano, no lo estamos condenando. Dios nos guarda. Lo estamos explicando de la manera como lo entendemos por la palabra de Dios. Por eso no se puede creer en cualquier divinidad o en cualquier religión o en cualquier Dios que nosotros veamos a través del internet o que veamos a través de personas o que nos mencionen. No es que es Hare Krishna, a través de Hare Krishna, no es que a través de Charles Russell que podemos alcanzar la salvación, no es por Joseph Smith que podemos alcanzar la salvación, no. ¿Por qué no se puede alcanzar la salvación por una persona diferente a Jesucristo? ¿Quién me quiere decir? Porque ninguna persona de Cristo hizo por nosotros.
porque ninguna de estas personas murió en la cruz del Calvario. ¿Quién fue el único que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados? Jesucristo. Por los pecados de toda la humanidad. Jesucristo. Nadie murió. O Buda murió en la cruz del Calvario. A Buda lo crucificaron. Y hay otra gran diferencia. No lo crucificaron. Y hay otra gran diferencia, pero grande. ¿De cuáles de estas deidades que el mundo adora y dice que por medio de esa deidad o de ese Dios pagano van a alcanzar la salvación y la vida eterna? Si esas deidades, si esos dioses que fueron algunas personas murieron y no que no resucitan. Buda murió. Le pregunto yo a usted, ¿Buda resucitó? No. Si tú vas a la tumba de Buda, está el cuerpo de Buda. Allá está el polvo del cuerpo que quedó de Buda. Allá está. En medio de esa tumba que adoran, ¿cierto? El budismo. Como religión. Sí, hermano. San Mateo 27, capítulo 27, versículo 46. Sí. Porque Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado cuando debes ser la constitución? Amén. Buena pregunta. ¿Qué sucede ahí en medio de ese momento? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está muriendo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo está invocando a alguien, está hablando con alguien. ¿Con quién está hablando? Con el Padre. Cuando Jesucristo muere, ¿qué sucede sobre Jesucristo? ¿Qué lleva Él en su cuerpo? El pecado de todos nosotros los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Al Jesucristo llevar el pecado de todos los seres humanos, lo primero que hace el Padre es dejarlo que abandonado, solo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y no puede estar donde está el pecado. Y Cristo en ese momento está lleno de pecado. Porque para eso, aunque no lo cometió, pero a eso vino, a morir por todos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, dice la Escritura. Como Él murió, llevó todos nuestros pecados. ¿Qué hizo el Padre? Lo dejó. Lo abandonó. Porque donde hay pecado, vuelvo y repito, no puede estar el Padre, no puede estar Dios. ¿Quién? ¿Dudó de qué? No dudó, lo está asegurando. ¿Por qué me has abandonado? No hay duda. Duda hay si fuera pregunta. ¿Usted me va a abandonar? No, es que el Hijo tenía conocimiento de eso que iba a hacer el Padre con él, que le iba a abandonar. Y le hace esa pregunta, pero para que nosotros entendamos que en medio de ese momento había un dolor muy grande y había un muro de separación entre Dios y su Hijo. ¿Cuál? El pecado. El pecado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estás en pecado. Estás muriendo con el pecado de todo el mundo. Yo no puedo estar ahí contigo acompañando. Hasta aquí llegamos. Y lo dejamos. Porque ese era el fin de la salvación de toda la raza humana. Ahí estaba comprometido el final de la salvación de la raza humana. Morir por nuestros pecados. Y efectivamente, Cristo que hizo, murió. Pero luego el Padre lo
resucitó, lo levantó de entre los muertos. Y comparó. Porque en esa cita bíblica, en la traducción en arameo dice Eli, significa Dios mío. Porque pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Porque ellos no entendían, no entendían que Jesucristo estaba en esos momentos hablando era a Dios, a su Padre. Pero hay algo más bonito, que recuerden ustedes que el Señor Jesucristo hablaba los 3 idiomas. ¿Amén? En ese momento, el mundo en Jerusalén, ¿qué idioma hablaba el mundo en Jerusalén? Les pregunto yo a ustedes. Hablaban el griego, porque ese era el idioma predominante. ¿Quién conquistó a Israel? ¿Quién conquistó a Jerusalén? Los romanos. Y los romanos venían después de qué? De los griegos. Los romanos eran habladores de griego. Entonces, ese es el idioma predominante. Pero ellos, los judíos, en su raíz conservaban 2 idiomas naturales en ellos. ¿Cuáles eran? El hebreo y el arameo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo habla en griego, habla en hebreo y se expresa también en arameo. Y debido a eso es que Pilato hace que le coloque ese letrero encima de la cruz del Calvario y está escrito en cuántos idiomas. Ahí lo dice. ¿Sí lo ha leído? No, Señor. Leámoslo para que entendamos mejor, hermanos. ¿Cierto? Es que es toda la verdad, toda la información. Entonces, si entendemos, hermanos. Mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo 19, versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título. Muchos de los judíos. Juan capítulo 19, versículo 20. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en cuántas lenguas o en cuántos idiomas, en hebreo, en griego y en latín. 3 idiomas. Amén. Ahí está, pero Jesús no sabe. No, sí, es un idioma también diferente, pero ahí había gente que hablaba también ese idioma. Ellos querían, con ese objetivo, que todo mundo, independiente de la lengua que hablaran, entendieran que ahí estaba crucificado, es el que se hizo pasar por el rey de los judíos. ¿Entendemos? Lo que dice Indra. Sí, exactamente. Miren ustedes ahí de qué manera lo vemos nosotros escrito y cómo se escribió para qué, ¿cierto? Seguimos. Únicamente por Jesucristo. Vamos a leer, claro. Primero dice aquí que no es por la ley ni por el sábado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué representa la ley? ¿Qué representa el sábado para ustedes? El sábado representa lo que viene de la tradición de la ley judía, el Sabbat. Sí. Es el día donde ellos en la Torá no hacen todas sus cosas. Y no es por eso. Recuerden ustedes Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? ¿Me quieren leer, por favor? Éxodo 20. Estamos estudiando la palabra, ¿cierto? No es por la ley ni es por el sábado. Entonces vamos a mirar aquí las dos cosas. Miremos la ley y miremos el sábado. ¿Están ahí? Sí, ahí está. Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice? Los 10 mandamientos. ¿Dónde está la ley? Ahí, porque ahí están los 10 mandamientos. Esa es la ley.
¿Sí? Hermanos, el pueblo de Israel tenía los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo, les hablaba yo en la clase pasada, los resumió en 2. ¿Cuáles fueron? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Lo escribimos, lo explicamos, ¿cierto? En la clase pasada. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo expresó el Señor Jesucristo, resumiendo que los 10 mandamientos en 6 que van hablando acerca de Dios y los 4 primeros que van de Dios y los 6 últimos que hablan del prójimo. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero resulta que en medio de esos 6 que hay acerca del prójimo, hay uno que habla acerca de el día de reposo. ¿Cuál es? Verso 8. ¿Qué dice? Aparte del día de reposo para santificarlo. Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el de reposo. Porque estamos estudiando la palabra y estamos diciendo que la salvación es únicamente por Jesucristo, que no es por la ley y que no es por el sábado. ¿Por qué? ¿Sí entendemos? ¿Por qué? Vuelvo y repito la pregunta. Estamos estudiando que en este punto la salvación es únicamente por Jesucristo. Pero dijimos, no es por la ley ni es por el sábado. Por la ley, porque la ley, dice la Escritura, Cristo es nuestra ley. Pero también dice la Escritura, hasta Cristo fue válida la ley. Y dice también la Escritura ahí en el Nuevo Testamento, nuestro reposo se llama ¿cómo? Cristo es mi reposo. Por eso nosotros no vivimos bajo la ley, porque Cristo es nuestra ley. Y en Cristo nosotros encontramos ¿qué? Reposo. Encontramos el reposo perfecto. Es que yo lo decía, hermano Gonzalo, o sea, cuando Cristo vino, Él reunió todo eso del Nuevo Testamento, lo que usted dijo, lo dividió en 2 partes, para una mejor práctica y una mejor ejecución de en nuestras vidas. No es por la ley ni es por el sábado, porque, vuelvo y repito, Cristo es, o hasta Cristo llegó la ley. Y por otra parte, Cristo es nuestro reposo. Amén. Entonces aquí está el hecho de que nosotros ya no estamos viviendo bajo la ley. ¿Por qué no vivimos bajo la ley? ¿Quién me quiere decir por qué? ¿Por qué? Porque estamos en la dispensación de la gracia. La ley es hasta Cristo. En el momento de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzó la gracia para todos los seres humanos. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios. ¿Hasta cuándo va la gracia de Dios? Hasta que suceda el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Hasta ahí llega la gracia de Dios. Y ahí comenzará un periodo, lo hablamos la clase pasada también, que se denomina la gran tribulación. 7 años donde el mundo va a estar completamente deshecho. ¿Dónde va a ser eso? Manejado y manipulado por la Trinidad satánica. Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Ve? Y el Señor de personas por el monte unido, el monte los ha dividido en 4 direcciones. Pero eso, hermano Santiago, perdón, eso es para otro momento. No, sí, Que se llama el milenio, para que no confundamos cada una de esas partes en que se dividen los eventos del porvenir. ¿Listo? ¿Ves?
digamos que no es por la ley ni por el sábado. Leamos por favor Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22. Y Efesios 2, 8 al 10. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Amén. Entonces, la justicia es por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Ya no es por las obras de la ley, que ningún ser humano podrá ser ¿qué? Justificado. Es decir, podrá alcanzar la salvación y la vida eterna. No es por la ley. ¿Correcto? Pero también leemos Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por gracia sois salvos por Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, porque para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que hiciéramos en ellas. Amén. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura, hermanos, acerca de que no es por la ley ni por el sábado, ¿cierto? Amén. ¿Dónde más leemos? Leamos otro texto. Colosenses 2:16, Gálatas 3:1 y 5:4. Yo tengo Gálatas 3:1 al 4. 3:1, 5:4. Gálatas 3:1. 3:1, 5:4. ¿Qué dice? El 3:1 dice que es el ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Sí? Y leemos el 5:4. ¿Qué dice? De Gálatas también. De Cristo o desligasteis los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Nosotros no podemos desligar de Cristo, porque entonces caemos de qué? De la gracia de Dios. Nosotros no estamos ligados a la ley, estamos ligados a quién? A la gracia de Dios. Amén. Ahí estamos ligados. Y leamos también Gálatas capítulo 1, versículo 7 y Gálatas 2:16. 1:7. ¿Ya lo leímos? No porque haya otros, sino porque hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria al Señor. El Evangelio de Cristo. ¿Sí? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Amén. Hasta ahí. ¿Cierto? Anatema es sinónimo de la palabra maldito. O sea, hay maldición cuando la persona habla un evangelio diferente al que está escrito aquí en la Biblia. Miren qué problema se mete en la persona cuando no conocen la palabra de Dios, cuando se ponen a predicar y se ponen a hablar de cosas que no entienden y no saben. Por eso es tan importante conocer esta palabra y hablar con base en esta palabra. Todo el tiempo hemos hablado ¿de qué? De la Biblia. Hemos hablado de otra cosa. Y hemos leído la Biblia, tal y como está escrita. ¿Ven? No hemos tomado otro libro diferente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que basarnos siempre en la palabra. Y dijimos, no es por la ley ni por el sábado.
Pero hay otro punto para tener aquí en cuenta, que es únicamente por Jesucristo. ¿Cuál es, hermanos? No es por los ídolos o las imágenes. Ídolos o imágenes. Éxodo capítulo 20, Isaías 44, 9 al 18. Isaías 44, del versículo 9 al 18. Sí. Capítulo del 9 al 18, ¿qué dice? Los formadores de imágenes detallan Todos ellos. son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada sirve, y ellos mismos son testigos para su confusión. De los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundó una imagen que para nada es provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y verán, y serán avergonzados ahora. El herrero toma la tenaza, trabaja En las ascuas. y le da forma con martillo, trabaja con ellos con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre, le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, El almagre lo labra con los cepillos. le da figura con el compás y la hace en forma de balón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés, y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la cuña. De él se sirve luego el hombre para quemar, con parte de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace de más un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, calentado, me dice el fuego, y hace del sobrante un dios. Uno de los suyos se postra delante de él y lo adora. Le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuál es el problema de la idolatría en el ser humano? El último versículo que leímos tiene la respuesta. No saben ni entienden. Su corazón, dice la Escritura, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Amén? Está hablando de los ojos ¿qué? Espirituales. De los ojos espirituales. Una pregunta, pero ya para después. Si los católicos, los cristianos y Testigos de Jehová, mormones, los adventistas del séptimo día, sí. si varias religiones creen en el mismo Dios, Porque los testigos de Jehová no creen en No creemos en el mismo Dios, hermana. Si creyéramos en el mismo Dios, téngalo por seguro que seríamos una sola iglesia, pero no creemos en el mismo Dios. Cada iglesia, o mira usted el origen de las religiones, y cada religión tiene su propio concepto de Dios. Y muchas tienen un concepto que errado, equivocado de Dios. Hablamos de ¿cuál religión? Usted dice,
lo miran de esa manera. El catolicismo propaga la idolatría. Y Dios dice en su palabra que Él abomina la idolatría. Porque Dios no quiere que nosotros lo veamos condensado en una imagen. Yo no puedo decir que esta imagen es Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces yo no puedo a través de una imagen, a través de un cuadro, a través de una pintura, a través de cualquier tipo, ¿cierto? Como lo dice Isaías, como leíamos ahora, decir, ahí está Dios. Porque Dios no lo puedo yo encerrar en una figura, en un efímero, en un cuadro. Dios es grande y todopoderoso. Yo no lo puedo tomar y decir que está Dios en una estampita. Y el antiguo tiene mucho. Aquí está Dios. Dios está ahí. No está ahí. Porque Dios no es Dios de estampitas. Dios es grande. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Pero yo llegaré a compararlo con cualquier cosa que me lleve a mí a idolatrar a Dios. Entonces, como no tenemos claro el concepto de la idolatría, por eso es que cometemos ese pecado tan delicado y tan grave delante de Dios que se llama idolatría. Adorar la imagen es pecado delante de Dios, es idolatría. Pero la idolatría encierra muchas cosas. Puede el ser humano sentir idolatría por su hijo. Puede el ser humano sentir idolatría por su esposo, por su esposa, por su novio, por su novia. Puede el ser humano sentir idolatría por su hijo, por su hija, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de idolatrar. ¿Ve? Y de hacer a un lado a Dios. Se pierde de vista a Dios y se empieza a idolatrar a esa persona. Un cantante lo idolatro, como pasa para mí es el mejor. ¿Idolatramos a un cantante? Sí. El mundo idolatra a los cantantes. Un actor lo idolatra. Las personas, el mundo, diciendo como él, no hay otro. Y así, hay muchas maneras y muchas formas del mundo presentar la idolatría ante Dios. Pero Dios no se agrada de estas cosas. Porque Dios es soberano, porque Dios es santo, porque Dios está en el cielo, porque Dios no lo podemos comparar ni lo podemos nosotros encerrar en una imagen o en un ídolo, con un pedazo de yeso. ¿cierto? No. Como dice Salmos, capítulo 115, usted lo puede leer en su casa, ¿cierto? Todo lo que habla acerca de la idolatría. Entonces, esto es lo que... Éxodo 20, 4 y 5. ¿Lo leo? ¿Perdón? Éxodo 20, versículos 4 y 5. Sí. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecieron. Bien. 1 Corintios 6:9, hermanos, mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice aquí, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está la categoría. ¿Cómo se llama? Idólatras. Están ahí. Gálatas 5:20. ¿Qué dice Gálatas 5:20? Veamos. Gálatas 5:20. Idolatría. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 19. Verso 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pero ahí está, en el verso 20, idolatrías. Son obras de la carne. Y eso le molesta mucho a Dios. Gálatas 5:20. ¿Gálatas 5:20? Sí, ya lo leímos. Pero leamos
Hechos 17, 16. Hechos 17, 16, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, sí, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Era la ciudad de Atenas. Y Pablo estaba ahí en Atenas y veía la ciudad, cómo la gente estaba entregada a la idolatría. ¿Sí? Lo dice la que ahí está. Salmo 135, versículo 15 al 18. Salmos, ¿cuál es, hermano? 135, el versículo 15 al 18. ¿Qué dice? Los ídolos de las naciones son plata y oro, con puras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todo lo que ellos confían. Amén. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí, amados hermanos, en medio de estos temas, ¿cierto? Ya hablamos del Salmo 115, que lo pueden ustedes leer en su casa también. Entonces, vamos a terminar con 1 de Pedro 4:3 y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. De Apocalipsis 8. 1 de Pedro 4:13. Terminamos con estos versículos. ¿Y Apocalipsis cuándo recuerdas? Y Apocalipsis 2:8. 1 de Pedro 4:3. 1 de Pedro, capítulo 4. Ya tengo Apocalipsis, si quieres la leo. ¿Sí? Léalo. Dice el mensaje a Esmirna, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Tremendo. Primera de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que siguen. Anda en lascivia Andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipulación y abominables que idolatrías. Idolatría es abominación delante de Dios, hermano. Con esto terminamos, quedamos con ayuda del Señor pendiente de terminar esta lección 5 para la próxima clase con ayuda del Señor. Falta la parte El próximo miércoles. Amén. Mi hermano, Falta la parte C, la D, la E y la F para terminar esta lección acerca de la salvación. Vamos a estar de pie, amados hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Soberano Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos todo el honor y toda la honra, te damos gracias, Padre celestial, por darnos esta oportunidad, Señor, este privilegio, estar aquí en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra. Padre celestial, Dios mío, bendice de una manera especial la vida de tus hermanos, Rey. Permite que esta palabra no retorne a ti vacía, sino que lleve el propósito para el cual tú nos la has enviado, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra que hemos leído y que hemos estudiado, Señor, en esta noche, llevarla a nuestro corazón, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos en paz, en seguridad, guárdanos, protégenos y cúbrenos con tu mano poderosa de todo mal y de todo peligro, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, podemos saludarnos en el amor del Señor.